Estimados, comenzamos con el dictado de la unidad número 3, cuentas por cobrar en moneda. Bien, las principales cuentas por cobrar aparecen como consecuencia de otra operación previa, ¿no? Como por ejemplo la venta de bienes, prestación de servicios y otorgamientos de derechos de usos. Cuando un crédito preexistente ese documento se refinancia, nace una nueva cuenta por cobrar en reemplazo de la anterior que debe darse de baja. En este caso, por ejemplo, el ejemplo claro es que si teníamos una cuenta clientes, ¿sí? Y se documenta ese saldo a cobrar de la cuenta clientes que es no documentado, se documenta, entonces aparece una nueva cuenta de activos que la va a reemplazar, que sería documentos a cobrar, por ejemplo, a clientes, ¿sí? Y se baja la anterior. El reconocimiento contable, bueno, se van a reconocer siempre debido a un hecho ya ocurrido. Una entidad tiene el derecho de recibir efectivo de un tercero. Es decir, existe un derecho, ¿sí? En definitiva, son los créditos, son los derechos a recibir sumas de dinero, ¿sí? Por una operación determinada. En este caso, bueno, puede ser, como ya lo mencionamos, venta de bienes, prestación de servicios, otorgamientos de derechos de usos, siempre que pueden tener que ver con la actividad principal del ente como con otro tipo de actividades. Por ejemplo, venta de bienes de uso, por ejemplo, si no es como una actividad, digamos, diferente a la del giro habitual, ¿sí? Y ese derecho, obviamente, tiene que medirse fiablemente, es decir, una medición verificable. La contabilidad siempre registra algo que se pueda medir. Entonces, al inicio, la medición contable de una cuenta por cobrar, y generalmente siempre es el valor actual o valor descontado se llama. Valor actual, que es el valor actual o presente o de hoy del flujo de dinero a recibir en el futuro. Que después lo vamos a ir explicando, ¿sí? En los distintos trabajos prácticos. Pero en este caso ustedes quédense con esta idea, ¿no? Que al momento inicial, al momento de registrar esa cuenta por cobrar, siempre estamos hablando de que se mide a su valor actual, a su valor presente. Y en el caso, por ejemplo, en el caso de la venta de bienes, va a ser ese valor actual igual a la suma de dinero que debería estar dispuesto a pagar el tercero a la fecha de la operación que la origina, ¿sí? O en el caso de los préstamos, por ejemplo, efectuados, ese valor actual suele ser la suma de dinero entregada. Bueno, recuerden esto, lo vamos a ver en los prácticos para que ustedes lo puedan comprender mejor y visibilizar mejor. Bien, la documentación de respaldo de una cuenta por cobrar puede ser o puede incluir distintas documentaciones, ¿sí? En una venta a crédito generalmente va a estar la factura, obviamente con el detalle de la condición de la venta, el remito, es decir, hay distintas documentaciones que van a incidir en estas cuentas por cobrar. Y ya vamos a ir desmenuzando un poquito a qué nos referimos. El respaldo mediante papeles de comerciales, es decir, una cuenta por cobrar puede ser respaldada contra la entrega de papeles comerciales. ¿Está? Esa documentación de la cuenta por cobrar puede ser simultánea a la venta o puede ser posterior. ¿Cómo? Con cheques diferidos, pagaré, facturas conformadas o letras de cambio. Los papeles comerciales pueden tener características diversas en cuanto a moneda, plazo, existencia de garantía real, tipo de cargos financieros que se devengan, ¿no es cierto?, los intereses y formas contractuales. La documentación de respaldo, cuando se documenta, vamos a tener, además de la factura, si es que es en forma simultánea la venta, además de la factura, el remito, obviamente el papel comercial en cuestión, y a su vez lo que correspondería es la emisión de un formulario o de un recibo en el que se detalle efectivamente todas las características del documento recibido. Además
¿verdad? Cuando corresponda las notas de débito por intereses o impuestos a cargos del deudor. Y ojo, que esta documentación respaldatoria en todos los casos existe, ¿sí? Es decir, si fuera una cuenta, un saldo a cobrar, pero en cuenta corriente, los recargos de los intereses que se van devengando siempre se respaldan, o la documentación respaldatoria siempre es a través de las notas de débito. El reconocimiento de las documentaciones de saldos deben contabilizarse cuando ocurren. La medición siempre a su valor actual de las sumas por cobrar, con la tasa de interés convenida. Si están a moneda distinta, deben convertirse a la moneda de curso legal, es decir, a la moneda en la que se registran los estados contables o de los informes contables, ¿no es cierto?, al tipo de cambio de la fecha de la operación, o al tipo de cambio de la fecha de cierre, o al tipo de cambio de la fecha en cuestión. La registración, el recibo de papeles comerciales para documentar una cuenta por cobrar preexistente debe motivar la baja del importe nominal y de los intereses no devengados de las cuentas que representaban la factura por cobrar. El documento recibido debe ser reflejado en una cuenta que tenga una denominación descriptiva y su propia cuenta de intereses no devengados. Bueno, tenemos distintas situaciones sobre la contabilización de créditos con el método de tasa efectiva. Tenemos créditos con moneda nacional sin indexación y con tasa fija, y en este caso en un momento inicial se reconoce un activo a su valor actual, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Al valor de la suma de dinero a recibir, ¿no es cierto?, actual, a hoy, a la fecha de hoy, al valor presente. Esa suma por cobrar al vencimiento se registra en una cuenta de activo, ¿sí? En una cuenta de activo. Los intereses no devengados se registran en una cuenta regularizadora de la anterior. A medida que se acumulan los intereses y hasta el vencimiento, se reduce la cuenta de la regularizadora, con lo cual aumenta la medida contable asignada al activo. Y además que aumentan la cuenta de ingresos, ¿sí?, por intereses reconocidos en nuestra contabilidad. Los cobros se acreditan a la cuenta de activo, y una vez que la cuenta ha sido cobrada totalmente, debe quedar sin saldo la cuenta de activo y su regularizadora. Entonces, acá fácilmente ustedes tienen que figurarse el asiento de clientes, que va a incluir el total de lo que se va a cobrar en el futuro, clientes o documentos a cobrar, depende de qué tipo de cuenta por cobrar estemos hablando, si documentado o no, pero esto es un ejemplo, ¿no es cierto? Esa cuenta va a incluir, esa cuenta de activo, el total a cobrar, es decir, el total de la sumatoria que resulta de sumar todo el monto de la operación original más los intereses a cobrar, es decir, más los intereses que no se devengan todavía, pero hay una cuenta regularizadora de esa cuenta de activo que va a ser la cuenta de intereses negativos, positivos a devengar, perdón, positivos siempre, a devengar, y que va a regularizar esa cuenta de activo, ¿sí? Entonces, en la medida que se vaya transcurriendo el tiempo y se vaya generando el devengamiento de los intereses, entonces, al medir la cuenta clientes o documentos a cobrar, esa se va a ir aumentando, ¿sí? Por eso dice, a medida que se acumulan los intereses y hasta el vencimiento, se reduce la cuenta regularizadora, pero aumenta la medida contable asignada al activo. A eso se refiere, ¿sí? Bueno, obviamente, todos los meses o todos los